Hola a todos, soy Carlos Plata, experto en fisioterapia cardiorrespiratoria y hoy vengo a hablaros sobre la tuberculosis. Bien, ¿qué es la tuberculosis? Es una infección bacteriana contagiosa provocada por el Mycobacterium tuberculosis, conocido como bacilo de Koch, que son estos bichitos, ¿vale? Estas bacterias que vemos aquí en la foto, ¿de acuerdo? La tuberculosis afecta principalmente a los pulmones, ¿vale? Como ahora veremos, pero también puede ser una enfermedad multisistémica que se distribuya a través de la sangre por todo el organismo y puede afectar a varias zonas, ¿de acuerdo? En España es una de las zonas con mayor incidencia, así como países de Latinoamérica o de climas más tropicales. Bien, ¿y cómo se transmite la tuberculosis? Pues bueno, esto en 2022 cualquiera que lo lea le recordará a COVID, ¿vale? Porque la transmisión de la tuberculosis es de una persona infectada a una persona sana a través de la inhalación de gotitas provocadas por la tos, la expectoración o el habla, ¿vale? Pero, a diferencia del COVID, por ejemplo, el contacto tiene que ser más prolongado, ¿de acuerdo? O sea, si es más normal que tú te contagies de tuberculosis de un compañero de trabajo, un amigo tuyo, un familiar, que de alguien que te cruzas por la calle o en el metro, ¿de acuerdo? Y importante, un detalle importante, estar infectado de tuberculosis no significa estar enfermo, no significa desarrollar la enfermedad, como veremos a continuación. Bien, hay varios tipos de tuberculosis. Tenemos la tuberculosis latente y la enfermedad en sí de tuberculosis. Bien, la tuberculosis latente es aquella que se ve en las personas infectadas por la bacteria de la tuberculosis, ¿de acuerdo? Por el bacilo de Koch, que podemos ver que tienen un mantus positivo, luego hablaremos del mantus, que es la prueba de tuberculina, ¿de acuerdo? Esta gente no tiene síntomas, no son contagiosos y entre un 5 y un 10% podrían desarrollar la enfermedad en algún momento que su sistema inmunitario esté un poco más deprimido, ¿de acuerdo? En este grupo podría entrar mucha gente, como digo, que viva en zonas tropicales, Latinoamérica o incluso en la zona mediterránea. Bien, y luego la enfermedad de tuberculosis en sí ya es la enfermedad, es decir, estas bacterias están ahí en el organismo y aprovechan la oportunidad en que el sistema inmunitario se encuentra debilitado para atacar, ¿vale? Provocando unos síntomas y en esta fase la persona sí que es contagiosa y la enfermedad puede tornarse a una enfermedad grave donde todas las pruebas dan resultados positivos y en este momento sí que debemos tener un tratamiento activo, ¿de acuerdo? Como hemos dicho, la tuberculosis afecta principalmente a los pulmones, pero tenemos otros tipos. Tenemos la tuberculosis miliar, por ejemplo, que es cuando las bacterias de tuberculosis se desplazan por el torrente sanguíneo, ¿de acuerdo? Tenemos tuberculosis ósea, donde estas bacterias van a través de la sangre a estructuras óseas o estructuras articulares, tuberculosis genitourinaria o meningia, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Pues principalmente ese sistema inmune débil, personas que tienen VIH o SIDA, enfermos oncológicos, personas que tienen diabetes, personas malnutridas, personas muy jóvenes o muy mayores, ¿de acuerdo? Otros factores de riesgo, como digo, vivir o viajar a zonas calientes donde está la tuberculosis presente, ¿de acuerdo? Donde puede haber muchas personas que tengan esta tuberculosis latente, pero que en algún momento pueda cambiar a ser la enfermedad en sí de tuberculosis. El consumo de tabaco, que no ayuda para nada, si habéis visto alguno de mis vídeos, el consumo de tabaco siempre es un factor de riesgo, ¿de acuerdo? El consumo de sustancias, alcohol o drogas. El trabajo sanitario asistencial, personas que trabajan, como vemos, en centros residenciales, en cárceles, en hospitales, donde puedes estar en contacto con este tipo de personas que puedan tener la enfermedad. Como vemos, solo un 5 o 10% de los infectados desarrollarán la enfermedad si no reciben el tratamiento adecuado. ¿Y cuáles son los síntomas? Pues bien, tenemos una tos intensa que dura 3 semanas o más,
dolor en el pecho, hemoptisis, que es esa tos sanguinolienta, ¿vale? O ese esputo sanguinoliento. Encontramos fatiga, pérdida de peso, falta de apetito, los escalofríos, muy típicos sobre todo nocturnos, esos sudores fríos, ¿vale? Picos de fiebre y los sudores nocturnos que comentaba hace un segundito. Bien, ¿y cómo se diagnostica? Primero, se hace un examen físico, se mira que... se hace un examen físico, ¿de acuerdo? Se realiza la prueba de la tuberculina o Mantoux, que es lo que estábamos comentando antes, donde se pone una pequeña parte de bacilos del bacilo de Koch que están muertos, se inyectan debajo de la piel y al cabo de unos días se mide la reacción que hace bajo la piel. Aquí lo podéis ver, ¿vale? También se llevan a cabo análisis de sangre, se llevan a cabo pruebas de imagen como una radiografía de tórax. Como podéis ver, aquí hay una cavitación, ¿vale? O un agujero, literalmente, donde estas bacterias se han hecho su casa de vacaciones y se han quedado allá a vivir, ¿de acuerdo? El análisis de esputo, importante para ver si estamos realmente ante tuberculosis o es otra infección bacteriana, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el tratamiento? Pues bueno, el bacilo de Koch, por desgracia, es muy, muy resistente. La tuberculosis es tratable y es curable, pero necesitamos un tratamiento agresivo y muy activo, con una combinación de antibióticos, de hasta 4 antibióticos diferentes, ¿de acuerdo?, durante un periodo muy extenso de tiempo, 6 meses, ¿vale? La persona, al igual que con el COVID, lo que comentaba antes, tiene que hacer un aislamiento respiratorio durante 2 semanas para asegurarse de que no va a ser contagioso, ¿de acuerdo?, de que estas gotículas no van a pasar la enfermedad a otros. ¿Y qué hacemos desde la fisioterapia respiratoria? Pues bien, no es un paciente típico que nos vayamos a encontrar. Si trabajas en algún centro o algún hospital muy grande, como podría ser un hospital, digamos, de capital, en Madrid o en el centro de Londres, sí que encontrarás algún caso. Y en casos puntuales podemos ayudar a la persona que tiene tuberculosis con el equipamiento apropiado, por supuesto. Podemos facilitar la eliminación de las secreciones, podemos participar en una movilización precoz, asegurarnos de que la persona no se vaya a quedar encamada y parada, ¿vale?, que coja volúmenes de aire importantes, que esté activo, ¿de acuerdo?, sobre todo en personas más mayores. Y por último, el reentrenamiento al esfuerzo. Tras este ingreso hospitalario, que puede ser más largo, o este periodo de inactividad, nuestra capacidad de ejercicio se va a ver afectada. Por lo tanto, si te pones en manos de un fisioterapeuta, ahora sí te puede ayudar a ponerte de nuevo en forma a través de ejercicios de fuerza o ejercicios de resistencia, por ejemplo. Y bueno, hasta aquí nuestro vídeo sobre la tuberculosis. Espero poder haber aclarado alguna duda que tenías. Por favor, escríbenos si tienes cualquier otra. Y suscríbete a nuestro canal de Fisioterapia Online. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.